Hola, muy buenos días. Vamos a aprovechar este encuentro para hablar de lo que corresponde al segundo corte de nuestra materia actividad de formación cultural. En primera instancia, correspondiente al 10%. A ustedes se les pidió una línea de tiempo. Ustedes saben desde el principio, porque así les establecí, se iba a comenzar a hacer la materia básicamente está estructurada para abarcar solo el estado Zulia. Sin embargo, como tenemos alumnos de todas partes, o yo tengo alumnos de todas partes, partiendo del principio de que yo estoy en el estado Zulia, entonces quise colocarlo de manera tal de que fuera más accesible a todos, porque al fin y al cabo somos realidades diferentes, un mismo país, pero distintas ciudades. Entonces, por eso es difícil darles una clase en general abarcando todo esto, porque son distintas realidades, como quedamos ahorita. Sin embargo, quiero que sepan de qué se trata cada actividad y sin embargo, a pesar de todo, ya saben que quedamos conectados por los grupos interactivos, el de Telegram que tenemos, por el foro de duda, por el chat interactivo, o sea, por medio donde ustedes se puedan comunicar con su docente, creo que no carecemos. Ahora bien, en esa estructura del 10% del primer corte, del segundo corte, perdón, se les está solicitando, porque hay gente que ha entregado inclusive, se les solicitó que colocaran o hicieran o estructuraran una línea de tiempo. Una línea de tiempo no es como mucha gente a veces entrega, colocar en una hoja en orden cronológico la fecha y las cosas que ocurrieron, los eventos de importancia, de trascendencia. Es tener también un poquito más de creatividad. De hecho, la línea de tiempo son estructuras bastante llamativas que permiten en un solo golpe de voz, de visión, por decirlo así, observar cómo cronológicamente algo ha tenido una evolución, un desarrollo, un crecimiento o decrecimiento, dependiendo de lo que se les pida. Se utiliza a nivel de todo tipo de materias, inclusive a nivel de movimientos dentro de las organizaciones, dentro de los productos, el mercadeo, etcétera. ¿Qué quiero decirles? Que no solamente es llenar una hoja y ya. Hay gente que me la entrega con una estructura, ajá, tal cosa, tal cosa, tal no. Una línea de tiempo, aunque eso es en base a eso, la creatividad vale mucho y la estructura línea de tiempo implica aplicar, conjugar lo que es la estructura de lo que se está manejando con la creatividad de la figura que utilice. Número 2, ¿qué van a hacer? El tema es sobre las fundaciones de las ciudades. Entonces yo lo estructuré de tal manera de que cada quien lo utilice en base a la ciudad donde vive. Recuerden que yo establecí o la ciudad del domicilio o la ciudad donde tuvieron el último domicilio a los que viven fuera del país, en el caso de los que están afuera, ya sea residenciados totalmente o en forma momentánea o temporal. Ok, tercero, esa línea de tiempo debe no solamente tener fechas y lo que ocurrió, sino fecha, lo que ocurrió y algún pequeño comentario, algún aporte de ustedes que no solamente sea un corte y pega como un vulgar y corriente, sino de que en un evento hacer un comentario pequeño. ¿Ok? Sería bastante interesante que le pudieran aportar imágenes y otro tipo de cuestiones, pero supongamos que no. Ok, pero algo creativo. Y por supuesto, 2 líneas de tiempo, aunque sean de las mismas ciudades, que encuentre iguales se anulan, porque ahí va mucho la creatividad. Eso por una parte. En el caso del 20%, que voy a aprovechar este mismo video para explicárselos, nosotros solicitamos 2 mapas mixtos. ¿Qué son los mapas mixtos? Los mapas mixtos, mixto es que utiliza uno y otra parte, uno y otro aspecto, uno y otra creación, o uno, otro y otro, mezcla varios elementos para llevar a la parte práctica algo. En este caso se le solicitan 2 mapas mixtos. Mixtos tiene texto o contenido escrito y
dibujos o imágenes. Pueden hacerlo tanto mecánicamente a través de la computadora como manuscrito. No tengo inconveniente, pero creo que en alguna vez se los comenté. El manuscrito debe ser desarrollado de forma impecable. Impecable es muy bien presentado con los mismos requerimientos que se le hace para todo, portada de presentación y la estructura de los mapas mixtos debe ser una hoja blanca o de reciclaje, no puede ser hoja de cuaderno, ni en el cuaderno ni hoja de cuaderno, ni de rayas ni de nada, porque eso no es forma de presentar, ¿ok? Y lo otro es que los dibujos tienen que ser o recortados o bien elaborados. No es que van a pintar un muñequito con una pelotita y 3 palitos, y bueno, es porque yo no sé dibujar, no. Porque a ustedes se les está dando la alternativa que busque otra herramienta y no es, acuérdense que y les sirva para las demás materias. No es presentar por presentar y bueno, ya yo lo hice, tienen que valer el esfuerzo que yo hice. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de un requerimiento que el docente le hace, al igual que en un futuro no muy lejano, su cliente le hará un requerimiento al cual usted debe acatar, someterse y producir en base a eso. Acuérdense que el proceso de profesionalización es de entrenamiento de ustedes que los va a culminar con ya la obtención de su título profesional y deben acostumbrarse a entender instrucciones, producirlas y ejecutar. Muchas veces uno les pide una cosa, no, yo no hice un mapa mixto porque no sabía. A mí nadie me explicó, yo lo hice, es un formato escrito normal como y corriente, no, pero eso no fue lo que se le requirió. Y entonces de paso se molestan porque, y el esfuerzo no. Proyéctese usted hacia el futuro y verá que un cliente, si no hace usted lo que le solicitó, no le va a cancelar. Bueno, aquí es lo mismo. Por lo tanto, es una línea de tiempo en el caso del 10% y es mapas mixtos en el caso del 20%. Entonces, dentro de esa línea del 20% de los mapas mixtos, tenemos que entonces van a ser 2 mapas mixtos, 2. Únicamente 2. No pueden ser más de un solo tema. ¿Por qué? Porque aquí también se valora la capacidad de síntesis. ¿Qué es eso? De que ustedes lean y puedan discriminar, sacar, extraer lo más importante y en base a eso producir la actividad que se le requiere. En este caso hay 2 temas fundamentales, que son la batalla naval del lago y la Venezuela pre-independentista. ¿Qué pasa? Son 2 íconos dentro de nuestra historia que son determinantes y que nos afectaron a todos por igual, ¿ok? En el caso de la batalla naval del lago, ustedes deben saber que fue como que la parte previa a los acontecimientos ya que desencadenaron a la propia libertad nuestra o independencia y que determinó una gran victoria que aparte que dio una confianza bastante muy reconfortante entre las filas nuestras, de los que estaban en aquella época en estos avatares de la lucha contra la tiranía y una serie de cuestiones. Bueno, ya ustedes saben más o menos de qué ocurrió. Que les dio un impulso tal que pudieron consolidar de ahí todo lo que fue nuestro proceso por fin de independencia. Entonces, ¿qué importancia tuvo, qué importancia determinó o representó la batalla naval del lago para nuestra vida, nuestras circunstancias como país posteriormente? Eso es un mapa mixto. El otro mapa mixto habla sobre la Venezuela preindependentista. ¿Cómo era esa preindependentista? Acuérdense que hay 3 etapas. La preindependentista, la republicana propiamente y la posterior. En esta parte vamos a ver la preindependentista, lo que ocurrió antes de la época de la independencia. ¿Ok? Esta es la parte que quizás vamos a ver más genérica todos los estudiantes que tengo en la cátedra, porque aquí sí no vamos a hacer diferencia de los estados o de los sitios o los domicilios donde estamos. En la primera, en el 10% sí,
Y ya después vamos a pasar al tercer corte, que ya ahí va a mediar otro video, otro Zoom o un foro chat. Vamos a ver qué vamos a elegir, donde se va a dividir en dos. Una parte que todavía sigue manteniendo un corte histórico, pero otra muy actualizada, donde ustedes van a ubicarse dentro del contexto general donde están. Y ya lo veremos más a continuación, para que sepan inclusive datos que en la actualidad son muy importantes que ustedes conozcan como ciudadanos que conviven en un país X, ya sea dentro de este país o afuera, en dado caso. ¿Ok? Entonces, básicamente recuerden, quedamos pendientes en las actividades, ya tienen las fechas de cierre. Les voy a agradecer que cualquier duda, cualquier cuestión lo manifiesten. Y técnicamente quise hacer este Zoom que englobara el 10 y el 20%, por si acaso no se podía hacer el 20% como me ocurrió ahorita, porque por lo menos en el caso del estado Zulia, como estamos dentro de la época de mucho calor, los transformadores se calientan, entonces el racionamiento eléctrico se eleva y el tiempo es dependiendo de que esos señores transformadores se calienten o no, y entonces no hay una regularidad en el horario, y a veces de mañana, a veces de tarde, entonces no quiero quedar mal, y una alternativa era englobar en un solo Zoom las dos actividades. Pero igualito quedamos en contacto, ya sea por las vías que están dentro del aula interactiva y por el grupo de Telegram, ¿ok? Bueno, nos vemos, Dios mediante, en el próximo encuentro Zoom.